El restaurante olía a café quemado y sueños rotos. A las 3 de la madrugada, limpié por tercera vez el mismo lugar de la barra, observando cómo el movimiento circular de mi paño no servía para nada. Ni la mancha, ni mi agotamiento, ni el hecho de que llevara 2 semanas de retraso en el pago del alquiler. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con su habitual zumbido rítmico, proyectando sombras enfermizas sobre las cabinas de vinilo rojo que habían visto días mejores. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, convirtiendo las calles de Nueva York en un borrón de neón y oscuridad. Me dolían los pies, me dolía todo. Era el tipo de cansancio profundo que se siente cuando se trabaja turnos dobles 6 días a la semana. Por sonreír a hombres que te hacen señas con los dedos. Por fingir no escuchar los comentarios groseros susurrados lo suficientemente alto como para hacerte sentir pequeña. Aquí era invisible, solo otra camarera con un delantal manchado, otra cara que la gente miraba sin ver. La campana de la puerta sonó. No levanté la vista inmediatamente. ¿Por qué iba a hacerlo? Siempre era lo mismo, borrachos buscando café, gente solitaria buscando compañía fluorescente, taxistas que mataban el tiempo entre carrera y carrera. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el repentino silencio que cayó sobre los otros 3 clientes repartidos por la cafetería. O tal vez fue la forma en que el aire mismo pareció cambiar, volviéndose más pesado y cargado. Cuando finalmente levanté la mirada, me quedé sin aliento. 3 hombres estaban de pie en la puerta, con la lluvia goteando de sus costosos abrigos, que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Pero fue el hombre del centro el que hizo que mis manos se congelaran sobre la barra. Alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Era hermoso de esa manera peligrosa e intocable que te hacía pensar en ángeles caídos y tragedias griegas. Su impecable traje gris carbón, con sutiles rayas, susurraba: dinero, dinero antiguo, dinero manchado de sangre. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran claramente de seguridad. Había visto suficientes películas como para reconocer el bulto de las fundas de los hombros, bajo sus chaquetas, y la forma en que sus ojos barrían la sala con precisión mecánica, catalogando salidas y amenazas. Se movían como depredadores, pero se movían para él. Caminó hacia la mesa del fondo, la que estaba en la esquina con vista tanto a la puerta como a la cocina. Por supuesto que lo hizo. Los hombres como él no se sentaban con la espalda expuesta. Su colonia me llegó antes que él. Algo oscuro y caro que no encajaba en un lugar que apestaba a grasa y desesperación. Bergamota, cuero y algo más que no supe identificar, pero que hizo que mi pulso se acelerara traicioneramente. Café, dijo uno de los guardias de seguridad. No lo pidió, lo dijo. Asentí con la cabeza y cogí la cafetera con manos temblorosas que no quería reconocer. Mientras me acercaba a su mesa, mantuve la mirada baja, un instinto de supervivencia que había aprendido desde pequeña. No mires demasiado tiempo, no seas memorable, no existas más de lo necesario. Pero podía sentir su mirada sobre mí, como si me estuviera tocando. Fue una noche difícil. Su voz era grave y suave, con un ligero acento que no conseguía identificar. Quizás italiano, o algo más antiguo y refinado. Serví café en 3 tazas, observando cómo se arremolinaba el líquido oscuro. Todas las noches son duras a las 3 m. Fue un error. No debería haber respondido. No debería haber dejado que el cansancio me hiciera olvidar las reglas de la invisibilidad. Cuando finalmente levanté la vista, sus ojos estaban fijos en mí. Eran grises, como nubes de tormenta o metal pulido, hermosos y mortales. Había una intensidad que me hacía querer dar un paso atrás, pero estaba paralizada, atrapada como una mariposa clavada en terciopelo. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó. Algo en su tono sugería que no se trataba de una simple charla. Esto era un reconocimiento, el tiempo suficiente. Dejé la olla y me giré para marcharme, aclarando la garganta. No debería haberme detenido. Todos mis instintos me gritaban que siguiera caminando, que mantuviera el bendito anonimato que mantenía a salvo a personas como yo de personas como él. Pero mi cuerpo me traicionó.
Mis pies estaban clavados al linóleo agrietado. ¿Cómo te llamas? Elena, susurré, arrepintiéndome inmediatamente de haberle dado siquiera esa pequeña parte de mí misma. Sonrió. Fue una ligera curva de los labios que no llegó a los ojos, pero que de alguna manera lo hizo aún más devastador. Elena, repitió, saboreando mi nombre como si fuera vino. Sé quién eres, le interrumpí, deseando inmediatamente tragarme la lengua. Porque lo sabía. Todo el mundo en este barrio lo sabía, Dmitry Bulov. La familia Volkov controlaba todo, desde la costa hasta el centro de la ciudad. El juego, la construcción, la gestión de residuos y otras cosas de las que la gente no hablaba en compañía educada. Su padre había construido un imperio. Dmitry lo había convertido en un reino. Era despiadado, brillante e intocable. Acababa de admitir que sabía exactamente quién era. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego algo más oscuro y calculador. Interesante, murmuró. Y sin embargo, no tienes miedo. Estaba aterrorizada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero levanté la barbilla de todos modos, canalizando cada gramo de orgullo obstinado que mi abuela me había inculcado. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente lo está. La mayoría de la gente probablemente tiene más sentido común que yo. Esa sonrisa otra vez, más amplia esta vez. Uno de sus guardias se movió incómodo. Claramente no estaba acostumbrado a que nadie le hablara a su jefe con algo menos que una deferencia temblorosa. Pero Dmitry simplemente se recostó en la cabina, estudiándome con ojos tormentosos como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. «Vuelve al trabajo, Elena», dijo finalmente, despidiéndome con un movimiento de la mano que probablemente costaba más que mi coche. El anillo de su dedo reflejaba la luz fluorescente, oro y ónix. Huí. De vuelta detrás del mostrador, intenté estabilizar mi respiración y evitar que me temblaran las manos mientras rellenaba los dispensadores de azúcar. Fingí no sentir su mirada siguiéndome. Los demás clientes ya se habían marchado. La gente inteligente sabía cuándo hacérsela escasa. Me quedé sola con Dmitry Bulov, sus dos guardias y Jerry, el cocinero nocturno, que ignoraba deliberadamente todo lo que ocurría en el comedor. Pasaron 20 minutos, luego 30. No se marcharon. Dmitry hizo varias llamadas telefónicas en un ruso rápido. Su voz era un murmullo grave que me hacía vibrar el pecho, incluso desde el otro lado de la sala. Sus guardias permanecían en silencio y vigilantes, murmurando ocasionalmente en sus teléfonos o auriculares. Estaba rellenando los dispensadores de servilletas cuando la campana de la puerta volvió a sonar. Esta vez, la energía era diferente. Algo no iba bien. Entraron dos hombres y todo en ellos gritaba peligro. Pero no era el peligro controlado y calculado de Dmitry Bulov. Este era más salvaje y desesperado. El primero era alto y fibroso, con una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. El segundo era más bajo y fornido, con ese tipo de mirada muerta que había visto en hombres que habían cruzado líneas que nunca podrían volver a cruzar. No se sentaron ni pidieron nada. Simplemente se quedaron de pie cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. Los guardias de Dmitry se tensaron inmediatamente, llevando las manos hacia sus chaquetas. El propio Dmitry se quedó completamente inmóvil. Era el tipo de quietud que precede a la violencia, a un trueno o a que el mundo se parta en dos. «Volkov», dijo el hombre de la cicatriz, con un marcado acento. Era de Europa del Este, tal vez ucraniano. «Ha sido difícil encontrarte». «Es intencionado, Sergei». La voz de Dmitry era como el hielo. «No eres bienvenido en mi ciudad». «¿Tu ciudad?» Sergei se rió, pero no había humor en ello. «Quizás sea la ciudad de tu padre, pero el viejo está muerto, y tú no eres más que un niño que se disfraza con los trajes de papá». La tensión aumentó tan rápido que apenas podía respirar. Era tanto un desafío como una amenaza, y yo estaba atrapado en medio. «Vete», dijo Dmitry en voz baja, «mientras aún puedas. Hemos venido a entregar un mensaje de Kiev. No están contentos con el envío que has interceptado. ¿Quieren...?» No escuché el resto porque vi el destello del metal cuando el hombre más bajo sacó una pistola de su chaqueta. El tiempo pareció ralentizarse,
cristalizándose en momentos individuales de horror. Vi cómo se levantaba la pistola, cómo los guardias de Dimitri buscaban sus armas y cómo el dedo del hombre más bajo apretaba el gatillo, y me puse en movimiento. No pensé, ni calculé, ni consideré que solo era una camarera, que debía agacharse, esconderse y dejar que esos hombres resolvieran sus asuntos violentos. Solo vi la pistola apuntando a la mesa, a Dmitry Bulov y al hombre que me había mirado como si fuera invisible, y mi cuerpo reaccionó. Salté por encima del espacio que separaba la barra de su mesa. Agarré la costosa tela de su chaqueta con ambas manos y lo tiré hacia abajo con todas mis fuerzas, desesperación y terror alimentado por la adrenalina. Caímos debajo de la mesa justo cuando el disparo rasgó el aire. La bala impactó en el respaldo de vinilo donde había estado su cabeza segundos antes. Explotó en una nube de espuma y tela. Le siguieron más disparos. Los guardias de Dmitri respondieron al fuego. El restaurante estalló en caos y violencia, llenándose del olor acre de la pólvora. Pero yo estaba debajo de la mesa, pegada al suelo pegajoso, con el cuerpo de Dmitry Volkov cubriendo el mío, protector y posesivo. Solo podía sentir el estruendo de dos latidos, su aliento caliente en mi cuello y la aterradora constatación de que acababa de salvar la vida de un monstruo. Levantó la mano para acariciar mi nuca, pasando los dedos por mi cabello con una delicadeza sorprendente. Contra mi oído su voz era áspera y temblorosa. No te muevas, no hagas ruido. Por encima de nosotros, la violencia continuaba. Gritos en ruso y ucraniano y más disparos. Luego, el estruendo de muebles, seguido de pasos apresurados. El timbre sonó frenéticamente y finalmente, silencio. «Jefe», dijo uno de los guardias con voz tensa. «Se han ido». Sergei recibió una bala en el hombro. No llegarán muy lejos. ¿Testigos? La pregunta de Dmitri vibró a través de su pecho y llegó al mío. Cook se ha ido. Ha salido corriendo por la parte de atrás. Nadie más. Bien, limpia esto. Quiero... Se detuvo y sentí que su atención volvía a centrarse en mí, todavía inmovilizado bajo él en el suelo mugriento del restaurante. Quiero que cierren este lugar por reformas. Compra el edificio si es necesario y coge el coche, jefe. Tenemos que irnos. Puede que vuelvan a por el coche. Los guardias se marcharon. Oí el timbre de la puerta. Oí cómo la lluvia fuera se hacía más fuerte en su ausencia. Aún así, Dmitri no se movió. Su peso me inmovilizaba y su mano me acunaba la cabeza, como si fuera algo precioso y frágil. Elna, dijo finalmente. Mi nombre un susurro áspero en el nuevo silencio. Mírame. No quería hacerlo. Mirarlo significaría reconocer lo que acababa de pasar, lo que había hecho y la línea invisible que había cruzado. Pero su mano libre se posó en mi barbilla y me levantó la cara con una delicadeza inexorable hasta que no tuve otra opción. Sus ojos eran de plata fundida en la tenue luz bajo la mesa, y lo que vi allí me dejó sin aliento. No era gratitud ni simple aprecio, sino algo mucho más peligroso y consumidor. Reconocimiento, posesión, reivindicación de que él me había salvado la vida. Pronunció cada palabra deliberadamente. No pensé, te tiraste delante de una bala por mí. Su pulgar rozó mi pómulo y yo temblé. ¿Por qué? No lo sé, era la verdad. Instinto. Instinto, repitió, saboreando la palabra. Entonces su expresión cambió y se endureció, haciéndome pensar en cadenas, jaulas y pájaros con las alas cortadas. Vas a venir conmigo. ¿Qué? No, no puedo. No es una petición, Elena. Nos levantó a los dos, con las manos todavía sobre mí, una en mi cintura y otra acariciando mi cara, y miró a nuestro alrededor. El restaurante parecía un campo de batalla. Había sangre en el suelo y agujeros en las paredes. Mi vida, lo poco que me quedaba de ella, se había hecho añicos. Te vieron, Sergei y su hombre. Te vieron salvarme, lo que significa que ahora tú también eres un objetivo. Lo que significa que soy yo quien debe protegerte. No lo entiendes. Se inclinó hacia mí, con la frente casi tocando la mía, y su voz se volvió oscura y absoluta. Yo protejo lo que es mío, Elena.
Te guste o no, en el momento en que me empujaste debajo de la mesa y elegiste mi vida por encima de tu propia seguridad, te convertiste en mía. Afuera, un SUV negro a prueba de balas se detuvo, reluciente incluso bajo la lluvia. Debería haber luchado más. Eso es lo que me dije a mí misma mientras Dimitri me guiaba hacia el todoterreno, con su mano en mi espalda, posesiva e inflexible, quemándome a través de la fina tela de mi uniforme como una marca. Debería haber gritado ¡corre! Y haber llamado a la policía, pero me temblaban demasiado las piernas. Mi mente seguía reproduciendo el sonido de los disparos, la sensación de su cuerpo cubriendo el mío, la certeza de que casi había visto morir a alguien, de que yo misma casi había muerto. La lluvia empapó mi ropa en cuestión de segundos. Era fría y despiadada, pero la mano de Dimitri nunca me soltó. Uno de sus guardias abrió la puerta trasera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ya estaba dentro del vehículo, que tenía asientos de cuero y cristales tintados. El persistente aroma de la colonia de Dimitri se mezclaba con el aceite de las armas y algo metálico que no quería identificar. Dimitri se deslizó a mi lado, demasiado cerca. Su muslo se presionaba contra el mío en el reducido espacio. La puerta se cerró con un fuerte golpe que sonó como la puerta de una celda de prisión cerrándose de golpe. «Conduce», ordenó, y el todoterreno se alejó de la acera, dejando atrás la única vida que había conocido. Miré por la ventana, viendo cómo las calles familiares se difuminaban. El restaurante desapareció en la oscuridad empapada por la lluvia. A 3 manzanas de distancia, mi edificio de apartamentos, con su ascensor averiado y su techo manchado de agua, pasó como un fantasma. Todo lo que poseía estaba en ese pequeño apartamento estudio. El joyero de mi abuela y los libros que había coleccionado en tiendas de segunda mano. El ordenador portátil que había ahorrado durante 6 meses para comprar. «Mis cosas», susurré, con la voz quebrada. «Necesito recuperar mis cosas, de lo cual ya nos estamos ocupando», dijo Dimitri, con la atención fija en su teléfono mientras movía los dedos por la pantalla con eficiencia. «Por la mañana lo tendrás todo». La certeza despreocupada de su voz encendió algo ardiente y furioso en mi pecho. «No puedes simplemente...». «Yo sí puedo». Entonces levantó la vista, carraspeó y me clavó sus ojos grises. «Y lo estoy haciendo. Tu casero recibirá 6 meses de alquiler como compensación por romper tu contrato. Tus pertenencias serán empaquetadas y trasladadas a un lugar seguro. Jerry encontrará mañana en su taquilla un sobre con dinero suficiente para hacerle olvidar que esta noche ha existido. El propietario del edificio aceptará una oferta muy generosa antes del mediodía». Hizo un gesto vago hacia el espacio que nos separaba. «Esto ya está hecho. Luchar contra ello no cambiará nada, Elena. Tú no eres mi dueña». «No», admitió con una sombra cruzando su rostro. «Pero soy dueño de todo lo demás. Y ahora mismo, todo lo demás está intentando matarte por mi culpa». La realidad me golpeó como un jarro de agua fría. Esos hombres, Sergei y su compañero, habían visto mi rostro. Me habían visto poner a salvo a Dimitri. En su mundo, ¿en qué me convertía eso? ¿En una testigo? ¿En un lastre? ¿En un objetivo? Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Las apreté contra mis muslos, tratando de detenerlas, pero Dimitri se dio cuenta. Por supuesto, parecía darse cuenta de todo. «Estás a salvo», dijo, bajando la voz hasta algo casi suave. «Te doy mi palabra». «La palabra de un criminal», dije, con más amargura de la que pretendía. Apretó la mandíbula. «La palabra de un hombre que siempre cumple sus promesas». Extendió la mano y yo me eché hacia atrás antes de poder evitarlo. Su mano se detuvo en el aire. Un atisbo de dolor cruzó su rostro antes de endurecerse. «No voy a hacerte daño, Elena. Ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y una bala». Sabía que tenía razón. Odiaba que tuviera razón. «¿A dónde vamos?» «A algún lugar seguro. A algún lugar donde nunca se atreverían a buscarte». El todoterreno giró hacia el puente de Manhattan, dejando atrás Brooklyn. La ciudad se extendía ante nosotros como una constelación de luces que atravesaban la lluvia y la oscuridad. Había vivido en Nueva York toda mi vida,
pero rara vez había cruzado a Manhattan. Era un mundo diferente, uno al que personas como yo no pertenecían. Un lugar donde las camareras con delantales manchados eran invisibles, incluso cuando las mirabas directamente. Pero yo ya no era invisible. Dmitry Bulov me había visto, y eso me convertía en la persona más visible del mundo, de alguna manera imposible. Condujimos en silencio durante 20 minutos. Los únicos sonidos eran el tamborileo de la lluvia sobre el metal y el murmullo ocasional de los guardias en el asiento delantero. Dmitry hizo 3 llamadas telefónicas, todas en ruso y todas secas y autoritarias. Entendí lo suficiente como para saber que estaba movilizando recursos, pidiendo favores y reforzando su control sobre la red de poder y violencia que dominaba. Finalmente, el todoterreno se detuvo frente a un edificio que me dejó sin aliento. Era uno de esos edificios de apartamentos de antes de la guerra en el Upper East Side, de esos que tienen portero con uniforme y lámparas de araña en el vestíbulo que cuestan más que la casa de la mayoría de la gente. Era el tipo de lugar que solo había visto en las películas. «Ven», dijo Dmitry, que ya se había puesto en marcha. El portero me abrió la puerta antes de que pudiera alcanzar la manilla. No me miró con sorpresa, juicio o curiosidad, solo con la cortesía profesional e inexpresiva de alguien a quien se le paga por ocuparse de sus propios asuntos. Uno de los guardias de Dmitry nos precedió en el vestíbulo, mientras que el otro nos seguía detrás, creando un escudo humano. El ascensor era todo espejos y latón. Me vi reflejada y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Tenía el pelo pegado al cráneo, el rímel corrido bajo los ojos y el uniforme empapado y pegado al cuerpo. Parecía una rata ahogada. A pesar de la lluvia y de haberse tirado encima de mí en el suelo de un restaurante asqueroso, Dmitry seguía luciendo impecable. El ascensor subió suave y silenciosamente. Cuando se detuvo, solo había una puerta. Un ático, por supuesto. En el mundo de Dmitry Bulkov, todo era extremos y absolutos. El apartamento era impresionante. Las ventanas del suelo al techo daban al Central Park, los muebles parecían sacados de una revista y las obras de arte de las paredes probablemente fueran originales. Todo era líneas limpias y colores apagados, grises, negros y azules intensos. Era como vivir dentro de una nube de tormenta, hermoso, frío y completamente impersonal. Era hermoso, frío y completamente impersonal. La habitación de invitados está al final de ese pasillo, dijo Dmitry, quitándose la chaqueta arruinada. Había sangre en su camisa, pero no era suya. Me di cuenta con una sensación nauseabunda. La segunda puerta a la izquierda. Hay ropa en el armario y artículos de aseo en el baño, todo lo que necesitas. Me quedé paralizada en la entrada, con agua acumulándose alrededor de mis pies en el suelo de madera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Se volvió para mirarme de frente. A la cálida luz de su apartamento, parecía más joven de lo que había pensado. Tal vez de unos 30 años. Tal vez de unos 30 años, aunque había algo antiguo en sus ojos. Habían visto y hecho demasiado. Hasta que sea seguro, hasta que me haya ocupado de Sergei y de cualquiera que pueda verte como una debilidad que explotar, no puedes irte. No soy tu debilidad, me has salvado la vida. Atravesó el espacio que nos separaba en 3 zancadas y de repente estaba demasiado cerca, empujándome contra la puerta cerrada. ¿Entiendes lo que eso significa en mi mundo? Te has interpuesto entre la muerte y yo. Eso crea un vínculo que no se puede romper solo porque tú quieras. Podía sentir su calor, oler la lluvia, la colonia y algo más que era solo él. Masculino, peligroso, embriagador. Masculino, peligroso y embriagador. Yo no pedí este vínculo. Él tampoco. Levantó la mano y esta vez no me aparté cuando me tocó la cara. Sus dedos trazaron la curva de mi mandíbula con una delicadeza devastadora. Sin embargo, aquí estamos, Elena. Unidos por balas, sangre y algo que aún no he nombrado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Esto es una locura. Sí, asintió, rozando mi labio inferior con el pulgar. Lo es. Durante un momento nos quedamos allí de pie. El jefe de la mafia y la camarera,
el depredador y la presa, dos personas que nunca deberían haber existido en el mismo universo, y mucho menos en la misma habitación. Entonces Dimitri dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Su expresión se transformó en algo más controlado. Descansa un poco, dijo, con voz cuidadosamente neutra. Hablaremos más por la mañana. Víctor estará fuera de tu puerta. Si necesitas algo, pídeselo. Soy un prisionero. Estás protegida. Se giró hacia lo que supuse que era su dormitorio. Entonces se detuvo. Elena, no intentes marcharte. Hay 5 guardias armados en este edificio y cámaras en todas las salidas. No hay ningún lugar en esta ciudad al que puedas huir y en el que no te encuentre en menos de una hora. No es una amenaza, solo un hecho. Desapareció entre las sombras del pasillo, dejándome sola en su hermoso y frío apartamento, con nada más que mi miedo y la horrible constatación de que una pequeña parte de mí no quería que me dejara marchar. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Me tumbé en la gran y cómoda cama de la habitación de invitados y me quedé mirando al techo, con la mente acelerada por todo lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pistola, oía los disparos y sentía el peso de Dimitri sobre mí, protector y posesivo. Hacia las 4 de la madrugada me rendí y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía abajo, aún despierta y respirando. En algún lugar, Sergei estaba herido y enfadado. En otro lugar, Jerry probablemente se estaba emborrachando para olvidar lo que había presenciado. Mi antigua vida continuaba sin mí en algún lugar, y no estaba segura de poder recuperarla. Yo tampoco podía dormir. Me giré y vi a Dimitri en la puerta, vestido solo con unos pantalones negros de dormir que le caían bajos por las caderas. A la tenue luz que se filtraba por las ventanas, pude ver los tatuajes que cubrían su pecho y sus brazos. Eran diseños intrincados que parecían rusos, iconos religiosos mezclados con animales depredadores y frases en escritura cirílica. Pero fueron las cicatrices las que me llamaron la atención. Se entrecruzaban en su torso como un mapa de violencia. No quería molestarte, dije, ajustándome la bata prestada. No lo has hecho. Entró en la habitación con esa misma elegancia depredadora, haciendo que el espacio pareciera de repente más pequeño. No duermo mucho. Riesgos laborales. Demasiados enemigos. Demasiados fantasmas. Se acercó a mí junto a la ventana, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel desnuda. ¿Quieres saber por qué estaba en tu restaurante esta noche, Elena? No estaba segura de querer saberlo, pero asentí de todos modos. Mi padre solía llevarme allí cuando era niña. Antes del imperio, antes del poder, antes de que todo se convirtiera en sangre, dinero y decisiones imposibles, nos sentábamos en la mesa del fondo y me dejaba pedir lo que quisiera. Tortitas a medianoche, tarta para desayunar. Me contaba historias sobre el viejo país, sobre el honor y la lealtad, y lo que significaba ser un hombre. La voz de Dimitri era distante, perdida en el recuerdo. Era el único lugar donde era solo mi padre. No el jefe, no el jefe, solo papá. Algo se apretó dolorosamente en mi pecho. ¿Cuándo murió? Hace 3 años. Un ataque al corazón. Una sonrisa amarga torció sus labios. No fue una bala, no fue una traición. Solo su cuerpo rindiéndose después de 70 años de llevar demasiado peso. He seguido yendo a ese restaurante desde entonces. Siempre a las 3 de la madrugada, siempre en la misma mesa. Intento volver a sentirme cerca de él. Lo siento, susurré, y lo decía en serio. No lo sientas. Él construyó este imperio con sangre. Me enseñó que el poder es lo único que importa. Todo lo demás es debilidad. O controlas o te controlan. Se volvió para mirarme, con los ojos reflejando las luces de la ciudad. Y luego estás tú, una camarera que gana el salario mínimo y probablemente no pueda pagar el alquiler del mes que viene. Te lanzaste delante de una bala por un hombre que no conocías, un monstruo al que deberías haber temido. Hiciste lo que nadie en mi mundo haría jamás. Elegiste la vida de otra persona por encima de tu propia seguridad sin dudar ni calcular, sin esperar nada a cambio. Fue una estupidez, dije,
con la voz ligeramente quebrada. Fue extraordinario. Levantó la mano y me acarició la cara, inclinándola hacia él. Era todo lo que me habían enseñado que no existía. Y ahora tengo que mantenerte con vida, Elena. La alternativa, la idea de que esos hombres te pongan las manos encima y te hagan daño por mi culpa, es inaceptable. Es impensable. Apenas me conoces, pero sé que eres valiente. Sé que eres orgullosa. Sé que trabajas hasta el agotamiento y aún así sonríes a los clientes borrachos a las 3 de la madrugada. Sé que me empujaste debajo de una mesa y probablemente me salvaste la vida sin pensarlo 2 veces. Su pulgar recorrió mi pómulo. En las 5 horas que llevo conociéndote, sé que te has convertido en lo más peligroso de mi mundo. ¿Cómo? Respiré, porque ya no puedo dejarte marchar. La confesión quedó suspendida entre nosotros, pesada y eléctrica. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberlo empujado y haberle exigido que me devolviera a mi vida. Pero allí estaba yo, de pie en su habitación de invitados, contemplando la ciudad que se extendía bajo nosotros como un campo de estrellas caídas. No podía negar la atracción magnética, irresistible y demencial que existía entre nosotros. Esto va a acabar mal, susurré. Probablemente, admitió. Entonces se inclinó y apoyó su frente contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Pero ahora mismo estás viva. Estoy viva y por primera vez en 3 años siento algo más que vacío. Así que quizá merezca la pena. Se apartó antes de que pudiera responder o cometer el error de acortar la distancia entre nosotros. Intenta dormir, Elena. Mañana todo cambiará. Me dejó sola con mi corazón acelerado y la creciente certeza de que tenía razón. Lo quisiera o no, ya era suya. La mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el lujo desorientador de las sábanas de algodón egipcio contra mi piel. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé los disparos, la sangre y el hombre de cabello gris que me había reclamado con nada más que palabras y certeza. Entonces, la realidad volvió a golpearme, trayendo consigo el peso de todo lo que había perdido en una sola noche. Se oyó un suave y respetuoso golpe en la puerta. Señorita Elena, era la voz de una mujer, con acento, pero suave. El señor Volkov me ha pedido que le traiga el desayuno y le ayude a instalarse. Me puse la bata y abrí la puerta. Me encontré con una mujer de unos 50 años, de mirada amable y cabello plateado recogido en un moño pulcro. Llevaba una bandeja repleta de comida que olía de maravilla. Había pasteles recién hechos, fruta, café y una delicada taza de porcelana. «Soy Arena», dijo, pasando a mi lado para dejar la bandeja en la mesita junto a la ventana. «Me encargo de la casa del señor Volkov», dijo. «Me ha dicho que quizá necesite ayuda esta mañana». «No la necesito», empecé a decir, pero me detuve porque sí que necesitaban ayuda. No llevaba nada más que una bata prestada y tenía el recuerdo de mi uniforme arruinado. «Gracias». La sonrisa de Arena era cálida y maternal. Sus pertenencias llegaron hace una hora. He desempaquetado todo en el armario. El señor Volkov también ha enviado algunos artículos adicionales. Ropa, zapatos y artículos de aseo. No estaba seguro de su talla, así que hay una gran variedad de artículos. Si algo no le queda bien, puedo cambiarlo. Cuando abrí el armario, me sorprendió la transformación. Anoche solo había unos pocos artículos genéricos, pero ahora había docenas de conjuntos colgados en su interior. Vaqueros y blusas, vestidos que iban desde los informales hasta los elegantes, e incluso ropa de deporte. Todo tenía etiquetas con marcas de diseñadores que reconocía de las revistas, pero que nunca había imaginado tocar. «Esto es demasiado», susurré. «El señor Volkov es generoso con quienes están bajo su protección». El tono de Arena era cuidadosamente neutral, pero percibí algo más detrás de él. Aprobación, tal vez, o alivio. «Está en su oficina. Te pide que te reúnas con él cuando estés lista». Después de que se marchara, comí mecánicamente, sin saborear nada. El café era perfecto, rico y fuerte, nada que ver con el pozo quemado del restaurante.
Me duché en un cuarto de baño más grande que todo mi antiguo apartamento, utilizando productos que probablemente costaban más que mi sueldo semanal. Luego me vestí con unos vaqueros oscuros y un jersey suave de color crema, sencillo pero bien hecho, y me obligué a afrontar lo que viniera después. Víctor, el guardia de la noche anterior, estaba de pie frente a mi puerta. Era enorme, con la cabeza rapada y una cicatriz en la ceja izquierda. Pero cuando me vio, asintió con algo parecido al respeto. Por aquí, señorita Elena. Me condujo a través del apartamento hasta unas puertas dobles al fondo. Dentro, Dimitri estaba sentado detrás de un enorme escritorio con 3 monitores de ordenador encendidos ante él y papeles esparcidos por la superficie pulida. Levantó la vista cuando entré y algo cambió en su expresión. Se suavizó y se volvió más cálida. Buenos días. Se levantó y comenzó a abrocharse la chaqueta azul marino que llevaba con una camisa blanca impecable que hacía que sus ojos resaltaran aún más. ¿Has dormido algo? Una mentira. Esto es demasiado. La ropa es necesaria. Rodeó el escritorio y se apoyó en él con naturalidad. No puedes salir de este apartamento hasta que hayas solucionado la situación. Eso podría llevar días, posiblemente semanas. Necesitas estar cómoda. Mi voz se quebró al pronunciar esa palabra. Tengo una vida, Dimitri, un trabajo, facturas que pagar. Me corrigió con suavidad. Tenías un trabajo. El restaurante está cerrado indefinidamente. Daños estructurales de anoche. En cuanto a las facturas, señaló una carpeta que había sobre su escritorio. Todo está arreglado. Préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y la deuda médica de la última estancia de tu abuela en el hospital. Todo está solucionado. La habitación se inclinó. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Su voz se endureció ligeramente. Estás bajo mi protección, lo que significa que eres mi responsabilidad. Eso incluye asegurarme de que los cobradores de deudas no te molesten mientras intento mantenerte con vida. Entonces, ¿qué soy? ¿Tu caso de caridad? ¿Tu mujer mantenida? Me sorprendió la amargura de mi voz. Algo peligroso brilló en sus ojos. En 2 zancadas se plantó delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No eres mi mujer mantenida. No eres mi caso de caridad. Eres la mujer que me salvó la vida. En mi mundo, esa deuda es sagrada. Más que sagrada. Es absoluta. Todo lo que tengo y todo lo que soy está ligado a ti hasta que esa deuda sea pagada. No quiero tu dinero. No quiero nada de esto. Entonces, ¿qué quieres, Elena? Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en algo áspero e íntimo. ¿Quieres volver a ese restaurante? ¿Quieres trabajar hasta el agotamiento por propinas y comentarios groseros? ¿Vivir en ese apartamento con la calefacción rota y el casero que te mira como si fueras algo de lo que puede aprovecharse? Su mano se acercó para acariciar mi mandíbula, su pulgar rozando mi pómulo. ¿O quieres lo que vi en tus ojos anoche? Libertad, seguridad, una vida en la que no seas invisible. No sé lo que quiero, susurré, odiando lo cierto que era. Entonces déjame protegerte mientras lo averiguas. Su frente casi tocaba la mía y su aliento era cálido contra mis labios. Déjame mantenerte a salvo, mantenerte cómoda y mantenerte con vida. Cuando esto termine y Sergei ya no sea una amenaza, podrás decidir, quedarte o irte. Es tu elección. Te daré dinero y una nueva identidad en cualquier parte del mundo que quieras. Pero por ahora, en este preciso momento, eres mía y yo te protegeré. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Se apartó para mirar la pantalla y su expresión se volvió fría y letal. Han encontrado a Sergei. No debería haber estado en el coche. Definitivamente, no debería haberme permitido acercarme a lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero Dimitri me había mirado con sus ojos tormentosos y me había dicho, mereces ver al hombre que intentó matarte. Y, de alguna manera, yo había aceptado. Ahora estaba sentada en la parte trasera del todoterreno, encajada entre Dimitri y Victor, mientras nos dirigíamos a una dirección en Red Hook.
Estaba en el distrito de los almacenes, donde los contenedores de transporte se apilaban como bloques de juguete y el olor a sal y óxido flotaba pesadamente en el aire. ¿Qué va a pasar?, pregunté, con voz baja en el silencio del vehículo. Justicia, respondió Dimitri simplemente. ¿Te refieres a venganza? En mi mundo son lo mismo. Me tomó la mano, la primera vez que iniciaba un contacto tan simple, entrelazando sus dedos con los míos. No tienes por qué mirar. Puedes quedarte en el coche. Pero me encontré negando con la cabeza. No, tienes razón. Merezco verlo. El almacén era anodino desde fuera, pero por dentro estaba claro que se utilizaba para fines que no tenían nada que ver con el transporte legítimo. Los hombres de Dimitri estaban por todas partes, al menos una docena, todos armados y observándonos con la misma cautelosa timidez que habían mostrado en la cafetería. En el centro del espacio, atado a una silla, estaba Sergei. Tenía mal aspecto. La herida de bala en el hombro le sangraba a través de los vendajes improvisados y tenía la cara hinchada por lo que claramente había sido un interrogatorio brutal. Cuando vio a Dimitri, el miedo se reflejó en sus ojos antes de que el orgullo lo apartara. Bulov, escupió, y la sangre y la saliva salpicaron el suelo de hormigón. ¿Has venido a acabar con esto? Eso depende de ti. La voz de Dimitri era conversacional y casi agradable, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Sacó su teléfono y deslizó el dedo por las pantallas antes de girarlo hacia Sergei. ¿Sabes qué es esto? Sergei entrecerró los ojos para mirar la pantalla y luego palideció. Es tu hija, Anna. Tiene 16 años y actualmente asiste a la Academia Saint Catherine en Praga. Es una estudiante excelente. Le encanta el ballet. La sonrisa de Dimitri era como una cuchilla de afeitar. No tiene ni idea de a qué se dedica su padre, ¿verdad? Cree que estás en el negocio de la importación, exportación, lo cual técnicamente es cierto, solo que no es legal. No lo harías, susurró Sergei. Es una niña. Elena es una camarera inocente que no hacía más que trabajar honradamente. Sin embargo, anoche estabas dispuesto a matarla como daño colateral. Dimitri guardó el teléfono en el bolsillo. Esto es lo que va a pasar. Me lo vas a contar todo. ¿Quién te envió? ¿Por qué ahora? ¿Qué saben de mis operaciones? A cambio, te dejaré vivir. Tu hija podrá seguir con su vida segura y protegida. Tú desaparecerás. Quizás en Alaska, quizás en Argentina, en algún lugar lejano donde ya no seas mi problema. Si me niego, tendrás que ver cómo desmantelo sistemáticamente todo lo que amas. A tu hija, a tu madre en Kiev, a tu hermano y a su familia. Eso sería demasiado misericordioso. Quedarán arruinados económica, social y psicológicamente. Pasarán el resto de sus vidas preguntándose qué hicieron para merecer una destrucción tan completa. Se inclinó, acercándose al rostro ensangrentado de Sergei. Soy un hombre paciente, Sergei. Puedo hacer que esto dure años. O puedes hablar y acabar con ello en los próximos 10 minutos. Tú decides. El silencio se prolongó. Entonces los hombros de Sergei se hundieron. La derrota se reflejaba en su rostro. Me envía Konstantin, susurró. Konstantin Fedorov. Está intentando adentrarse en tu territorio. Cree que estás débil tras la muerte de tu padre. ¿Recuerdas el envío que interceptaste? Era una prueba. Quería ver cómo responderías. ¿Y qué hay del ataque de anoche? Desesperación. Se suponía que ibas a reunirte con los italianos para negociar nuevas fronteras. Quería verte muerto antes de que se celebrara la reunión. Crear el caos. Aprovechar la confusión. Sergei levantó la vista. Había algo parecido a una súplica en sus ojos. Le dije que ir directamente a por ti sería un suicidio. Pero él es de la vieja escuela. No entiende que tú no eres tu padre. Eres peor. Dimitri se enderezó, pensativo. Luego asintió a Víctor. Que lo curen bien. Dale una nueva identidad, $50,000 y un billete de ida a algún lugar sin extradición. Si vuelvo a verlo o si contacta con alguien de su antigua vida, el trato queda anulado. Se dio la vuelta para marcharse, tirando de mí con él, pero la voz de Sergei nos detuvo. La chica, dijo, mirándome por primera vez con algo que podría haber sido remordimiento.
Lo siento, tú nunca debiste formar parte de esto. Pero lo soy, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz, porque elegí serlo y volvería a hacerlo. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de sangre y oro. Dimitri me ayudó a subir al todoterreno con manos cuidadosas y luego se deslizó a mi lado. Mientras nos alejábamos, me cogió la mano y trazó patrones absentes en mi palma con el pulgar. Lo has manejado muy bien, dijo en voz baja. Quería vomitar, pero no lo hice. Te quedaste allí y te enfrentaste al hombre que intentó matarte sin pestañear. Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos, lo que me provocó un escalofrío que me recorrió el brazo. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. No me siento fuerte. No sé lo que siento. Es normal. Es la bajada de adrenalina. Se te pasará. Me atrajo hacia él y me acurrucó contra su costado, un gesto que me pareció a la vez protector y posesivo. Cuando volvamos, Arena te preparará un té. Comerás algo y luego podrás descansar. Mañana nos ocuparemos de Constantine. Lo miramos. Pensé que se suponía que debía permanecer oculta. Lo estás. Pero si Constantine sabe que estoy protegiendo a alguien, eso cambia las reglas del juego. Intentará utilizarte contra mí, así que tenemos que ser inteligentes y estratégicos. Me abrazó con más fuerza. No te perderé de vista. El ático parecía diferente cuando regresamos. Parecía menos una prisión y más un santuario. Arena había preparado té y me encontré acurrucada en el enorme sofá con una manta de cachemira, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad al caer la noche. Dimitri trabajaba en su escritorio, haciendo llamadas y escribiendo mientras orquestaba la compleja red de poder y violencia que definía su mundo. Pero cada pocos minutos, sus ojos me buscaban, comprobando que seguía allí y a salvo. ¿Puedo preguntarte algo?, me atreví a decir durante uno de esos controles visuales. Levantó la vista y me prestó toda su atención. Lo que sea. ¿Por qué haces esto? La violencia, el crimen, todo. Es evidente que eres inteligente y culto. Podrías hacer cualquier cosa. Se quedó callado durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego se levantó, se acercó y se sentó a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que nuestros muslos se tocaran. Mi padre llegó a Estados Unidos sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la reputación de ser el matón más despiadado de Moscú. Construyó un imperio basado en el miedo y la sangre porque era la única forma en que sabía hacer las cosas, y me crió para que me hiciera cargo de ese imperio. Me entrenó desde niño para ser exactamente lo que soy. Un arma, un líder, un monstruo. Me tomó la mano y la estudió como si guardara secretos. Cuando tuve la edad suficiente para preguntarme si podría haber otro camino, ya estaba demasiado involucrado. Demasiada gente dependía de mí. Demasiados enemigos me querían muerto. Tenía demasiadas responsabilidades como para alejarme sin destruir todo lo que mi padre había construido. Suena a excusa, quizás lo sea. Se refería a que mis ojos eran inquebrantables. Pero, de nuevo, quizás sea la verdad. He matado a gente, Elena. He ordenado asesinatos, destruido vidas y hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando si supieras los detalles. Pero también he protegido barrios, he mantenido las drogas fuera de las escuelas y me he asegurado de que los ancianos de Brighton Beach no sean desahuciados cuando no pueden pagar el alquiler. No todo es oscuridad, pero la oscuridad está ahí y no voy a fingir lo contrario. Debería tenerte miedo, deberías estar aterrorizada. Levantó la mano para abofetearme. Pero no lo estás. ¿Por qué? Lo pensé mucho, porque cuando me miras no me siento invisible. Quizás eso me hace tan peligrosa como tú. Algo cambió en su expresión. Calor, hambre, reconocimiento. Se inclinó hacia mí, con los labios casi tocando los míos, la voz ronca. Elena. El momento se rompió cuando su teléfono sonó con un sonido áspero e intrusivo. Maldijo en ruso mientras miraba la pantalla con el rostro endurecido. ¿Qué pasa?, le pregunté a Constantine. Se levantó y empezó a dar vueltas, con todo el cuerpo tenso y una violencia apenas controlada.
Quiere que nos reunamos mañana por la noche. Dice que quiere negociar los términos antes de que las cosas se compliquen. ¿Es una buena idea? Es una trampa. Cuando se volvió hacia mí, lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad para acabar con esto antes de que se convierta en una guerra. Antes de que muera más gente y antes de que tenga tiempo de apuntarte directamente a ti. ¿Qué vas a hacer? Volvió a mí, se arrodilló para que quedáramos a la misma altura y me tomó ambas manos entre las suyas. Voy a ir a esa reunión. Me sentaré frente al hombre que intentó matarme y te puso en peligro. Voy a negociar. Si las negociaciones fracasan, entonces apretó la mandíbula. Entonces me aseguraré de que nunca vuelva a amenazar a nadie que me importe. El peso de esas palabras, nadie que me importe, se posó entre nosotros como una promesa y una maldición. No quiero que mueras por mí, susurré. Entonces estamos en paz, respondió, acariciándome la mejilla con el pulgar, porque yo tampoco quiero que mueras por mí. Pero aquí estamos. El día siguiente transcurrió con una lentitud agonizante. Dimitri estaba distante y frío. Estaba claro que tenía la mente puesta en la reunión que se avecinaba. Pasó horas en su despacho con varios hombres que iban y venían como sombras, con voces bajas y urgentes tras las puertas cerradas. Capté fragmentos de ruso e italiano, palabras que no entendía pero que transmitían violencia y estrategia. Arena intentó mantenerme ocupada. Me enseñó a preparar un borscht como es debido. Me enseñó álbumes de fotos de cuando Dmitri era joven. Un niño serio con los mismos ojos grises, siempre un poco apartado de los demás niños, incluso entonces marcado por algo que lo diferenciaba. Su padre aparecía en muchas de las fotos, un hombre corpulento con los rasgos de Dmitri, pero más duro y cruel. Nunca le permitieron ser un niño, dijo Arena en voz baja, cerrando el álbum. El señor Bulkov creía que los sentimientos eran una debilidad. Entrenó a Dmitri como a un soldado desde que empezó a andar. El niño aprendió a disparar antes que a montar en bicicleta. Eso es horrible. Es supervivencia. Me dio una palmadita en la mano. Pero tú le haces recordar que es humano. Lo veo en la forma en que te mira, como si fueras la luz del sol. Ha vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que ha olvidado lo que es sentir el calor. Esas palabras se me quedaron grabadas al acercarse la noche. Me vestí con cuidado, eligiendo un sencillo vestido negro de la colección que Dmitri me había proporcionado. Era elegante, pero discreto, con mangas largas y un dobladillo que me llegaba justo por encima de las rodillas. No iba a asistir a la reunión, pero aún así me parecía importante lucir digna de algo que no podía definir. Cuando salí de mi habitación, Dmitri me esperaba en la sala de estar. Llevaba un traje negro que le quedaba como una segunda piel. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un reloj que probablemente costaba más que un coche. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Se acumulaban nubes de tormenta, eran peligrosos y hermosos. «Estás», dijo, y dejó la frase en el aire, recorriendo mi cuerpo con la mirada con una intensidad que me hizo arder la piel. «Presentable», sugerí. «Devastadora». Acortó la distancia entre nosotros y me puso las manos en la cintura, como si ese fuera su lugar natural. «Necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Si algo sale mal esta noche, si no regreso o si alguien burla mi seguridad, Víctor te llevará a un refugio en Connecticut. Allí hay dinero, documentos, todo lo que necesitas para desaparecer. Prométeme que irás. Prométeme que sobrevivirás». El miedo me oprimía la garganta. «Dimitri, prométemelo». Elena apoyó la frente contra la mía y su aliento era cálido e irregular. «Puedo enfrentarme a Constantine. Puedo enfrentarme a lo que sea, pero no puedo hacerlo si me preocupa que no te salves si las cosas salen mal». «Lo prometo», susurré, aunque ambos sabíamos que podía ser una mentira. Me besó la frente, detenidamente, y luego las mejillas, con sus labios suaves contra mi piel. Cuando finalmente se apartó, su control se estaba desmoronando visiblemente. «Volveré contigo. Más te vale». Se marchó con Víctor y otros 4 guardias. De repente,
El apartamento se sintió cavernoso y vacío sin él. Intenté leer, ver la televisión, hacer cualquier cosa menos pensar en lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad. Pero cada minuto se hacía eterno y el miedo me oprimía el pecho. Alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Aléjate de las ventanas. Enciérrate en el dormitorio principal. No le abras la puerta a nadie excepto a Víctor. Mi corazón se detuvo. Algo había salido mal. Corrí al dormitorio principal, la habitación de Dimitri, en la que nunca había entrado antes. Era austera y masculina, dominada por una enorme cama con sábanas de seda negra. Pero no tuve tiempo de procesar la intimidad de estar en su espacio personal. Cerré la puerta con llave y arrastré una pesada silla delante de ella por si acaso. Pasaron los minutos. 10, 20. El silencio era sofocante. Entonces lo oí. La puerta del apartamento se abrió. Pasos. Varios. Voces hablando en tonos bajos y urgentes. Despejen las habitaciones. Ella debía de estar aquí en alguna parte. Esa no era la voz de Víctor. No era nadie que yo reconociera. Habían superado la seguridad de Dimitri. Estaban dentro. Busqué desesperadamente un arma, pero no encontré nada más que muebles y libros caros. Entonces vi una pistola en el cajón de la mesita de noche. Me temblaban las manos al cogerla. No tenía ni idea de si estaba cargada o si tenía el seguro puesto. No sabía si sería capaz de apretar el gatillo si llegaba el caso. Los pasos se acercaban. Se abrió una puerta al final del pasillo, probablemente la habitación de invitados, y luego otra. Se estaban acercando. El jefe dijo que estaría aquí, la nueva mascota de Volkov. Encuéntrala y tendremos una ventaja. El pomo de la puerta traqueteó. Levanté la pistola y apunté a la puerta con ambas manos, como había visto en las películas, tratando de estabilizar mi respiración. Señorita Elena, dijo una voz diferente, con acento y casi amable. Mi nombre es Constantin. No pretendo hacerle daño. Solo quiero hablar. Váyase. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. No puedo hacer eso. Verá, Dmitry Bulov tiene algo que me pertenece y necesito ayuda para recuperarlo. Usted es mi garantía. Hubo una pausa. Pero soy un hombre razonable. Salga y le prometo que no le haré daño. Tiene mi palabra. La palabra de un hombre que envió a alguien a matarme. Me eché a reír con una risa aguda y ligeramente histérica. Perdóneme si no me fío. Tienes razón. Podía oír la sonrisa en su voz. Déjame probar con otro enfoque. Puedes abrir esta puerta o mis hombres la derribarán. De cualquier manera, entraremos. Sin embargo, si nos lo pones difícil, no puedo garantizar que seamos delicados. La cerradura volvió a traquetear, esta vez con más violencia. La estaban forzando. Cerré los ojos, recé a un Dios en el que no estaba segura de creer y tomé una decisión. Disparé a través de la puerta. El ensordecedor disparo resonó en el espacio cerrado y el retroceso casi me tiró hacia atrás. Afuera, alguien gritó. Era la voz de un hombre, aguda por el dolor y la sorpresa. ¡Me ha disparado! ¡La zorra loca me ha disparado! ¡Retirada! La voz de Constantine ya no era suave, sino aguda y autoritaria. ¡Reagrupémonos! ¡Está armada! Se oyeron más pasos, esta vez corriendo. Aléjense de la puerta, aléjense de mí. Podía oír a gente discutiendo en ruso y a alguien gritando de dolor. Luego, afortunadamente, silencio. Me quedé paralizada en el sitio, con la pistola aún levantada, todo el cuerpo temblando tanto que apenas podía respirar. Pasaron minutos u horas. El tiempo había perdido todo su significado. Entonces se oyeron nuevos sonidos. La puerta del apartamento se abrió de golpe y se oyeron gritos. Pero esta vez reconocí la voz de Víctor. Clara. Señorita Elyanena, soy Víctor. ¿Está usted bien? No podía moverme. No podía hablar. Mi dedo seguía en el gatillo. Mis ojos estaban fijos en el agujero de bala en la costosa puerta. Elena. Oí otra voz, la voz de Dimitri. Vivo. Elena, abre la puerta. Ahora es seguro. Por favor, abre la puerta. De alguna manera conseguí que mis piernas funcionaran. Moví la silla, abrí la puerta y la empujé. Dimitri estaba allí, con el traje salpicado de sangre que no era suya.
el rostro pálido y con una emoción que nunca había visto antes. Terror. Cuando me vio, algo en él pareció romperse. Me atrajo hacia él, acunando mi cabeza con una mano y rodeándome la cintura con la otra con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Estás a salvo», murmuró en mi cabello, con voz áspera e inestable. «Estás a salvo. Estoy aquí. Estás a salvo. He disparado a alguien», dije aturdida. «Creo que he disparado a alguien». «Bien». Se apartó lo justo para poder mirarme a la cara. Sus ojos buscaron los míos frenéticamente. «¿Te han tocado? ¿Te han hecho daño?» «No, tu mensaje. Me encerré aquí. Intentaron entrar. Miré el arma que aún sostenía. No sabía si funcionaría. Él tomó el arma con delicadeza y la dejó a un lado. Luego me atrajo hacia él. Por encima de su hombro pude ver a Víctor y a otro guardia arrastrando un cuerpo por el pasillo. Era el hombre al que había disparado, que se agarraba la pierna y gemía. «Entonces no está muerto». De alguna manera, eso lo empeoraba todo. «¿Cómo pasaron la seguridad?», pregunté. «Alguien de dentro», respondió Dimitri. «Alguien a quien Constantin sobornó». Dimitri apretó la mandíbula. «Ya se están ocupando de él. Pero Elena, lo siento mucho. Esto nunca debería haber pasado. Mi seguridad debería haber sido impenetrable. Nunca deberías haber estado en peligro. Te he fallado. Has vuelto». Apreté los puños contra su chaqueta, necesitando sentir que era real, sólido y estaba vivo. Eso es lo que importa. La reunión fue una trampa. Constantin trajo el doble de hombres de lo acordado. Intentó tomarme como rehén. Luchamos para escapar. Pero mientras yo me ocupaba de él, su segundo equipo llegó aquí. Me abrazó con fuerza. Quería utilizarte contra mí. Quería secuestrarte y obligarme a entregar mi territorio y mis operaciones. ¿Qué le pasó a Constantin? Algo oscuro cruzó el rostro de Dimitri. Ya no será un problema. No pedí detalles y no quería saberlos, porque empezaba a darme cuenta de que eso era lo que significaba amar a alguien en el mundo de Dimitri. Sangre, violencia y peligro constante. Era el precio de elegirlo a él en lugar de la seguridad. Amarlo. Esta revelación me golpeó como agua helada. En algún momento entré a empujarlo debajo de la mesa y disparar a través de la puerta para protegerme y poder volver a verlo. Me había enamorado de un monstruo. «No puedo hacer esto», susurré. Dimitri se quedó muy quieto. «¿Qué? ¿Este es tu mundo? Hombres irrumpiendo en tu apartamento, disparando a través de las puertas, viviendo cada día preguntándote si volverás a casa o si te matarán». Me aparté para mirarlo, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Solo soy una camarera, Dimitri. Sirvo café y sonrío a clientes groseros. No estoy hecha para esto. No soy lo suficientemente fuerte. Disparaste a un hombre a través de una puerta para defenderte», dijo con fiereza. «Me has salvado la vida. Has sobrevivido en las últimas 48 horas a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. No me digas que no eres lo suficientemente fuerte, pero tengo miedo todo el tiempo. Estoy aterrorizada». «Yo también», dijo con una confesión que parecía arrancada de su interior. «Cada segundo estás en peligro por mi culpa. Estoy aterrorizado. Pero Elena, no puedo dejarte marchar. He intentado convencerme de que podría hacerlo, de que te daría dinero y papeles y te dejaría desaparecer y vivir una vida segura y normal. Pero no puedo. La idea de no verte, de no tenerte cerca y de no poder protegerte es insoportable. Eso no es amor, Dimitri. Es obsesión. Quizás. Me atrajo hacia él, con su corazón latiendo con fuerza contra mi oreja. O quizás es ambas cosas. Quizás estoy obsesionado contigo, enamorado de ti y aterrorizado por perderte, todo al mismo tiempo. Quizás solo haya estado medio viva durante 3 años y tú me hayas hecho recordar lo que se siente al estar completa. Querer algo más allá del poder, la venganza y las victorias vacías. Quería alejarme, quería exigirle que me llevara a un lugar seguro y luego me dejara marchar. Pero mi traicionero cuerpo se derritió contra él, buscando su calor, su fuerza y la seguridad de sus brazos alrededor de mí. «Necesito tiempo», dije finalmente.
tiempo para pensar, tiempo para averiguar si realmente puedo vivir esta vida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Unos días? ¿Una semana? Se apartó y me tomó el rostro entre ambas manos. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo. Pero mientras lo decides, te quedarás aquí conmigo, bajo mi protección. Y, Elena, sus pulgares me secaron las lágrimas. Haré todo lo que esté en mi mano para convencerte de que te quedes. No porque seas mía, ni por una deuda u obligación, sino porque me estoy enamorando de ti. Creo y espero que tú sientas lo mismo. Antes de que pudiera responder, me besó. No con suavidad, ni con timidez. Con todo el hambre desesperada, el miedo y el alivio de las últimas 2 horas, sus labios reclamaron los míos como si él se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Le devolví el beso con la misma desesperación, enganchando mis manos en su pelo mientras saboreaba sangre, whisky y algo puramente suyo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Quédate esta noche, susurró. Solo esta noche. Duerme aquí, en mi cama, para que sepa que estás a salvo. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido una apariencia de control y distancia. Pero estaba agotada, aterrorizada y todavía temblando por la adrenalina. La idea de estar sola era insoportable. Solo dormir, dije. Solo dormir, asintió él. Nos tumbamos juntos en su cama, todavía completamente vestidos. Me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la cara en mi pelo. Podía sentir su cálido aliento en mi cuello. Afuera, oía a Víctor y a los otros guardias limpiando, haciendo llamadas telefónicas y restableciendo el orden tras el caos. Pero allí, en los brazos de Dimitri, con su ritmo cardíaco constante contra mi espalda, sentí algo que no había sentido desde que el primer disparo destrozó mi mundo. Seguridad. Me sentía a salvo. Gracias, murmuró en la oscuridad, por confiar en mí, por quedarte, por ser lo suficientemente valiente como para disparar a través de una puerta. Estaba aterrorizada. Lo sé, pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que es el valor, tener miedo y hacer lo que hay que hacer a pesar de ello. Sus brazos me estrecharon con más fuerza. Duerme, Elena, yo vigilaré. Tú también necesitas dormir. Lo haré. Me aseguraré de que descanses y luego memorizaré cómo te sientes en mis brazos. Después de dar gracias a cualquier Dios que te haya llevado a ese restaurante a las 3 de la madrugada y te haya dado el valor para salvar la vida de un monstruo. Quería decirle que él no era un monstruo. Quería prometerle que me quedaría. Quería admitir que ya estaba demasiado metida en esto como para salvarme. Pero el cansancio me invadió y su calor era como una droga. Por primera vez en días, sentí que el nudo de miedo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Mientras me quedaba dormida, sentí que me daba un beso en la sien. Su voz era un susurro áspero. Mío. Me desperté con la luz del sol y me di cuenta de que, en algún momento de la noche, nos habíamos enredado completamente el uno en el otro. La pierna de Dimitri estaba echada sobre la mía. Su brazo rodeaba mi cintura y su rostro estaba hundido en la curva de mi cuello. Su respiración era lenta y uniforme. Por fin se había dormido. Dormido, parecía más joven. Las duras líneas del mando y la violencia se habían suavizado, haciéndolo parecer casi vulnerable. Podía ver al niño de las fotos de Marina, el niño al que nunca se le había permitido ser simplemente un niño. Sabía que debía moverme, que debía liberarme antes de que las cosas se complicaran más. Pero en cambio, me encontré estudiándolo. Estudié las pestañas gruesas y oscuras contra sus mejillas, la ligera curva de sus labios y la cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Evidencia de una vida vivida en la violencia, llevada como insignias de supervivencia. Abrió los ojos lentamente y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Por un momento, ninguno de los dos se movió, atrapados en el espacio liminal entre el sueño y la vigilia, donde la verdad vive sin protección. «Hola», susurré. «Hola». Su voz estaba ronca por el sueño y no hizo ningún movimiento para separarse de mí. «¿Cómo te sientes?» Confundido, asustado, a salvo. Le toqué la cara, trazando la cicatriz de su mejilla con la yema del dedo.
¿Cómo te hiciste eso? Mi padre, le expliqué. Tenía 12 años y cuestioné una de sus órdenes delante de sus hombres. Me dio una bofetada con la mano en la que llevaba el anillo. El anillo se enganchó y me desgarró la piel. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Dijo que eso me recordaría que el respeto se gana con la fuerza, no con el sentimentalismo. Fue horrible. Esa era mi vida. Me tomó la mano y me besó la palma. Hasta que te conocí a ti, dijo. Tú me haces querer ser alguien diferente. Alguien que se merece la forma en que me miras. ¿Cómo te miro? Como si fueras humano. Como si mereciera la pena salvarme. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Como si pudieras ver más allá del monstruo y reconocer a la persona redimible que hay debajo. Quizás sí, admití. O quizás me estoy engañando a mí misma. Quizás esto solo sea el síndrome de Estocolmo o la adrenalina. Me besó, tragándose el resto de mis palabras. Fue diferente a la noche anterior, más lento y profundo. Una pregunta más que una exigencia. Me derretí en él, deslizando mis manos por su cabello y arqueando mi cuerpo contra el suyo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. No me ha parecido síndrome de Estocolmo, murmuró contra mis labios. No, asentí. No lo era. Nos quedamos allí tumbados un rato más, sin hablar, simplemente existiendo en el espacio del otro. Finalmente, la realidad se impuso. Los teléfonos sonando, los ruidos de la casa despertándose, el peso de las decisiones aún por tomar. Tengo que contarte algo sobre tu padre, dijo Dimitri, apoyándose en un codo para mirarme. Me quedé helada. Mi padre se marchó cuando yo tenía 6 años. Ni siquiera lo recuerdo. Lo sé. Se llamaba Marcus Chen. Trabajaba para mi padre. Hacía trabajos de cobro y ejecución de bajo nivel en Chinatown. Dimitri me observaba con cautela, esperando mi reacción. Lo mataron hace 15 años. Fue una ejecución. Nunca descubrieron quién lo hizo. La habitación se inclinó. ¿Qué? Exclamé. No lo supe hasta ayer. Hice que mi gente investigara a fondo tus antecedentes. Protocolo de seguridad estándar. Cuando vi el nombre de Marcus Chen, lo reconocí de los viejos archivos de mi padre. Marcus Chen fue asesinado por orden de mi padre. Me incorporé, alejándome de él. Todo mi cuerpo estaba entumecido. ¿Tu padre mató a mi padre? Sí. Marcus estaba robando dinero, pequeñas cantidades, durante varios meses. En nuestro mundo, eso es una traición imperdonable. Mi padre lo utilizó como ejemplo. Dimitri también se incorporó, pero no intentó tocarme. Te cuento esto porque te mereces saber la verdad, toda la verdad, incluso las partes que podrían hacer que me odiaras. ¿Lo conocías? ¿A mi padre? Tenía 11 años cuando murió. Solo lo vi 2 veces, no lo recuerdo claramente. Pero Elena, necesito que entiendas que no soy como mi padre. He hecho cosas terribles, pero nunca te haría daño. Nunca. ¿Qué le pasó a tu padre? Es un pecado que mi familia y yo cargamos, y pasaré el resto de mi vida tratando de repararlo. Pienso en mi madre, trabajando hasta la muerte para criarme sola, crecer pobre e invisible, siempre a un sueldo del desastre. Pensaba en el vacío en mi vida donde debería haber estado un padre. No era un buen hombre, dije finalmente. Mi madre me lo contó. Era violento e impredecible. Ella se sintió aliviada cuando se marchó, aunque eso significara que tendría que luchar sola. Miré a Dimitri. Lo miré de verdad. Debería odiarte por esto, le dije. Por lo que tu familia me quitó. Lo sé, pero no lo hago. Quizás estoy rota. Quizás verte casi morir y disparar a un hombre a través de una puerta rompió algo fundamental en mí. Pero no te odio, Dimitri. Solo necesito entender por qué me estás contando esto ahora, porque te quiero. Las palabras eran sencillas y absolutas. Y un amor construido sobre mentiras no es amor en absoluto. Si vas a quedarte y elegir esta vida, entonces elígeme a mí. Tienes que hacerlo con pleno conocimiento de lo que estás eligiendo. La violencia, el peligro, la sangre en las manos de mi familia, todo. Si no puedo aceptarlo, el dolor se reflejó en sus ojos, pero mantuvo la voz firme. Entonces te dejaré marchar. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo.
Tendrás una nueva identidad y protección total. Serás libre. Dijiste que no podías dejarme marchar. Mentí. Extendió la mano y me acarició la cara, con una ternura desgarradora. Puedo sobrevivir a perderte, dijo, si eso significa que estás a salvo y feliz. Pero lo que no puedo sobrevivir es mantenerte prisionera en una vida que odias. No puedo verte marchitarte lentamente porque fui demasiado egoísta para darte una opción. Esta confesión rompió algo en mi pecho. Su disposición a sacrificar su propia felicidad por la mía era amor. Amor real, desordenado y complicado. Quiero conocerla, dije. ¿Conocer a quién? A tu madre, tu familia, cualquiera que sea importante para ti. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Si voy a tomar esta decisión, necesito comprender tu mundo por completo. No solo la violencia y el peligro, sino también las personas, las conexiones y las razones por las que no puedes simplemente marcharte. La esperanza brilló en su rostro. Elena, no te prometo nada, le interrumpí, pero tampoco voy a huir. Elijo ver y comprender, y luego decidiré. Me besó de nuevo, con suavidad y reverencia, como si yo fuera algo precioso que temía romper. Mi madre vive en Brighton Beach. Podemos ir hoy si quieres. Quiero. Brighton Beach es un mundo aparte de Manhattan. Carteles en ruso en los escaparates. Se puede oler el océano mezclado con carne a la parrilla y pan negro. Mujeres mayores con pañuelos en la cabeza cotilleaban en los bancos. La madre de Dimitri vivía en una modesta casa de piedra rojiza, el tipo de lugar que hablaba de una riqueza antigua cuidadosamente mantenida, más que de una nueva riqueza ostentosa. Spetana Bolova no era lo que esperaba. Era menuda y elegante, con el pelo plateado y los mismos ojos grises que Dimitri. Abrió la puerta y enseguida me abrazó con un aroma a vainilla y rosas. Por fin, dijo con un inglés acentuado, apartándose para estudiar mi rostro. Por fin, mi obstinado hijo ha traído a casa a una mujer que merece la pena traer a casa. Mamá, dijo Dimitri, con un tono de voz que denotaba algo parecido a la vergüenza. Calla, ve a preparar un té. Quiero hablar con Elena a solas. Me miró con curiosidad. Asentí con la cabeza y él desapareció en la casa, dejándome sola con su madre en una sala llena de fotos familiares e iconos religiosos. Siéntate, me ordenó Svetlana con suavidad, acomodándose en una silla frente a mí. Él me contó lo que había pasado. El restaurante, Constantine, todo. También me dijo que está enamorado de ti. ¿Te lo dijo? Dimitri me lo cuenta todo. Soy la única persona en el mundo en la que confía plenamente. Se inclinó hacia adelante y me tomó las manos entre las suyas. Voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie, dijo. Le rogué a Alexander que dejara esta vida. Cuando nació Dimitri, le rogué que cogiera nuestro dinero, se mudara a un lugar seguro y le diera a nuestro hijo una vida normal. ¿Sabes lo que me respondió? Negué con la cabeza. Dijo que los hombres como él no pueden retirarse. Dijo que el imperio estaba en nuestra sangre, que era nuestro legado y nuestra maldición, y que Dimitri había nacido para ello. Dijo que negarle su derecho de nacimiento sería una traición. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le fallé a mi hijo. Permití que lo criaran como un arma, cuando debería haber sido criado como un niño. Pero Elena, tú puedes salvarlo. Ya lo has hecho, de una forma que importa más que las balas y la violencia. No soy una salvadora, solo soy la primera persona que lo ve primero como un ser humano y luego como alguien poderoso. Y la primera persona a la que él ha protegido porque la quiere, no por sus bienes o sus obligaciones. Ella me apretó las manos. También eres lo suficientemente valiente como para estar en su mundo sin que éste te aplaste. Vi el informe policial. Disparaste a través de una puerta a unos intrusos armados. No te quedaste paralizada ni te derrumbaste. Te defendiste. Yo estaba aterrorizada. También estuve aterrorizada todos los días de mi matrimonio. Pero me quedé porque, a pesar de todo, amaba a Alexander. A veces, amar significa elegir a la persona por encima de las circunstancias y el corazón por encima de la cabeza. Soltó mis manos y se recostó. Sin embargo,
No te estoy diciendo que te quedes. Esa es tu decisión. Solo te digo que, si lo haces, tendrás una familia. Me tendrás a mí, a Arena y a las personas que han visto crecer a Dimitri. Te protegeremos con la misma intensidad con la que él lo hace. Dimitri regresó con el té y pasamos la tarde escuchando las historias de Svetlana. Las buenas, sobre las vacaciones y los pequeños momentos de normalidad que se escapaban de una vida violenta. Sobre el amor de Dimitri por los libros cuando era niño. Su don para los idiomas. Y la forma en que se escapaba para alimentar a los perros callejeros, a pesar de que su padre decía que eso demostraba debilidad. Mientras volvíamos a Manhattan, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era certeza, sino el comienzo de ella. La sensación de que, aunque pareciera imposible, yo podía pertenecer a este mundo. Gracias, dijo Dimitri en voz baja, por conocerla, por intentar comprender. Ella te quiere mucho. Lo sé. Por eso no puedo alejarme de esta vida. Demasiada gente depende de mí. Me necesitan. El imperio que construyó mi padre da trabajo a miles de personas. Da trabajo a miles de personas. Es una mezcla de negocios legales e ilegales. Hay familias con hipotecas, hijos y futuros que dependen de mis decisiones. Si yo caigo, todos caen. Es una carga muy pesada, pero es mía y debo llevarla. Me miró y luego volvió a fijar la vista en la carretera. ¿Te has decidido? Aún no, pero estoy cerca. Esa noche, preparamos la cena juntos. Era una escena doméstica, surrealista, en su lujosa cocina. Me enseñó a hacer pelmeni como es debido, guiando mis manos con las suyas mientras la harina nos salpicaba la ropa y las risas nos sorprendían a ambos. Comimos en su mesa y hablamos de cosas sin importancia. Libros favoritos, recuerdos de la infancia y sueños que ambos creíamos muertos. Después de cenar, me llevó a las enormes ventanas con vistas a la ciudad. Las luces se extendían ante nosotros, infinitas y hermosas, como un tapiz de vidas que se cruzan y se separan. Tengo algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón se detuvo. Dimitri, no es un anillo. Todavía no. Abrió la caja y reveló un delicado collar de oro con un pequeño colgante, una llave. Si te quedas, quiero que tengas esto. Es la llave de este apartamento, de mi casa en los Hamptons y de todo lo que poseo. No como mi prisionera o mi posesión, sino como mi compañera e igual. La persona en la que confío con todo mi ser. Cogí el collar, sintiendo el calor del oro en la palma de mi mano. Si me voy, quédatelo de todos modos. Te recordará que hay un hombre en esta ciudad que te quiere lo suficiente como para dejarte marchar. Si alguna vez necesitas algo, dinero, protección o cualquier otro tipo de ayuda, esa llave siempre te abrirá las puertas. Miré la llave, la ciudad y el rostro de Dimitri reflejado en las luces. Pensé en mi antigua vida, invisible, agotada y viviendo sin vivir realmente. Pensé en estos últimos días. Habían sido aterradores y peligrosos, pero me había sentido más viva que en años. No soy la misma persona que entró en esa cafetería, dije lentamente. No soy la Elena que servía café y sonreía a los clientes groseros. Ella ya no existe. Tú me cambiaste. Esto me cambió. Lo sé. Lo siento. No lo sientas. Me volví para mirarlo de frente. La persona que soy ahora es más fuerte y valiente. Sabe lo que quiere. ¿Y qué quiere? Levanté la mano y acerqué su rostro al mío. Quiere lo imposible. Quiere al monstruo y al hombre, la violencia y la ternura. Quiere estar aterrorizada y a salvo al mismo tiempo. Te quiere a ti, Dmitry Bulov, en toda tu complicada, peligrosa y hermosa totalidad. El beso fue diferente esta vez, no desesperado ni inseguro, sino seguro. Era una promesa, un compromiso, una elección tomada con pleno conocimiento de sus consecuencias. Cuando finalmente nos separamos, él me ajustó el collar alrededor del cuello, demorándose con sus dedos sobre mi piel. ¿Estás segura? No, admití. Estoy aterrorizada, pero estoy segura de ti, de nosotros. Estoy segura de elegir esta vida, aunque sea una locura, peligrosa y nada parecida a lo que había planeado. ¿Qué habías planeado?
Algo seguro, algo normal, algo que no implicara disparar a través de puertas o enamorarme de jefes de la mafia. Sonreí sintiendo que llegaba a mis ojos por primera vez en días. Pero la mujer que quería seguridad y normalidad habría muerto lenta e invisiblemente. Esta mujer, pensé, tocando la llave que llevaba en la garganta. Ella puede vivir, vivir de verdad. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos y con su latido constante contra mi oído. Te quiero, Elena Chen. Pasaré el resto de mi vida protegiéndote, cuidándote y asegurándome de que nunca te arrepientas de esta elección. Yo también te quiero, susurré. Dios, ayúdame. Yo también te quiero. Nos quedamos allí, envueltos en los brazos del otro, contemplando la brillante ciudad que se extendía a nuestros pies. En algún lugar, el peligro seguía acechando. Siempre habría peligro en el mundo de Dimitri, pero también habría momentos de paz forjados en medio del caos. Amor que florecía en circunstancias imposibles. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. 6 meses después, estaba de pie en el estudio de Dimitri, revisando informes de seguridad como si fuera lo más natural del mundo. Había aprendido el negocio, las conexiones y el delicado equilibrio de poder que mantenía el imperio en funcionamiento. También había empezado a asistir a clases nocturnas de justicia penal, lo que me permitió comprender el sistema desde ambos lados. Dimitri levantó la vista de su escritorio y esbozó esa rara sonrisa que reservaba solo para mí. ¿En qué piensas? En cómo tiré a un jefe de la mafia debajo de una mesa y acabé dirigiendo su imperio con él. Codirigiendo, corrigió. Eres mucho mejor que yo en las negociaciones. Soy menos propensa a disparar a la gente. Dame tiempo, bromeé. Se levantó y me atrajo hacia él. Me derretí en el abrazo que se había convertido en mi hogar. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé con sinceridad. El miedo seguía ahí. Probablemente siempre estaría. El peligro era real, pero también lo eran el amor, la colaboración y el sentido de propósito que había encontrado en esta vida imposible. Ni uno solo, dije, y lo decía en serio, porque a veces las mejores vidas son las que nunca planeamos. A veces, amar significa elegir el camino peligroso en lugar del seguro. Y a veces, salvar la vida de un desconocido, tirándolo debajo de una mesa, significa salvar la tuya en el proceso. La llave en mi garganta reflejó la luz cuando Dmitri me besó. Pensé en aquella primera noche, cuando estaba agotada e invisible, limpiando la misma mancha por tercera vez. Aquella mujer nunca reconocería a la mujer en la que me había convertido, pero esperaba que estuviera orgullosa de la elección que había tomado. Ser vista, ser amada y ser lo suficientemente valiente como para alcanzar algo extraordinario, incluso cuando a los demás les pareciera una locura. El teléfono de Dimitri vibró con noticias de una nueva crisis que requería atención y me aparté con un suspiro. Siempre el trabajo. Me besó en la frente. Pero esta noche cenaremos con mamá. Solo la familia. La familia, repetí, dejando que las palabras se posaran cálidamente en mi pecho. Me gusta cómo suena eso. Mientras él volvía a sus llamadas y yo a mis informes, vi mi reflejo en la ventana, segura y capaz, ya no invisible. Detrás de mi reflejo, la ciudad brillaba con infinitas posibilidades. Cada luz representaba una vida, y cada vida representaba una historia. La nuestra era la más improbable de todas. La camarera que había arrastrado a un jefe de la mafia debajo de una mesa. El monstruo que había aprendido a ser humano de nuevo. Dos personas imposibles construyendo un amor imposible en un mundo imposible. Y, de alguna manera, era imposible.